Desde 1967, en Avantica trabajamos con un propósito claro: llevar calidad para una vida mejor. Somos una empresa colombiana con más de 5 décadas de experiencia dedicada a brindar soluciones integrales para laboratorios en los sectores industrial, educativo y gubernamental. En nuestra primera línea de negocio, diseño e ingeniería de laboratorios, ofrecemos soluciones llave en mano. Asesoramos, diseñamos, construimos y dotamos completamente laboratorios a la medida de cada necesidad. Todos los espacios se proyectan en 3D, lo que permite a nuestros clientes visualizar su laboratorio antes de ejecutarlo y tomar decisiones informadas desde el inicio. También desarrollamos laboratorios modulares y móviles, ideales para las zonas remotas o proyectos temporales. No requieren licencia de construcción y pueden trasladarse fácilmente a donde se necesite, con toda la funcionalidad de un laboratorio fijo. Nuestra segunda línea de negocio está enfocada en brindar soluciones con equipos reactivos e insumos de laboratorio provenientes de marcas líderes a nivel mundial. En Avantica contamos con un equipo de especialistas en marcas entrenados directamente por los fabricantes y preparados para brindar asesoría técnica experta. Contamos con un equipo propio de importaciones que gestiona directamente las compras con fabricantes internacionales y coordina la logística de entrada al país. Actualmente estamos en proceso de habilitación de nuestros CEDIs ante la DIAN, lo que nos permitirá nacionalizar productos directamente y así reducir tiempos y costos logísticos. Una vez nacionalizados, los productos se almacenan en nuestras 3 bodegas propias, 2 en Barranquilla y 1 en Bogotá. Desde allí, nuestro equipo logístico coordina despachos hacia todo el país. Complementamos nuestras soluciones con un servicio técnico especializado, compuesto por ingenieros capacitados en instalación y mantenimiento de equipos. Aseguramos un acompañamiento técnico con altos estándares de calidad, respaldo postventa y atención oportuna. Y ahora, a través de nuestra página web, puedes comprar en línea todo lo que tu laboratorio necesita de forma rápida, segura y sin intermediarios. En cada paso del proceso te acompaña Tica, nuestra colaboradora más curiosa. Avantica Colombia, calidad para una vida mejor. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Ya veo que somos más de 80 personas en el webinar. Mi nombre es Natalia Díaz. En nombre de Avantica quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar de monitoreo de PETAR de acuerdo a la resolución 0631 del 2015. Antes que nada, quiero agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que están dedicando para estar esta mañana con nosotros. Sabemos que el cumplimiento normativo de vertimiento es un tema que nos preocupa y pues con razón a todos los que trabajamos en este sector ambiental, industrial y de servicios públicos como tal. Entonces, por eso este espacio nació. Para podernos acercar a ustedes y darles herramientas técnicas y normativas que realmente les puedan servir en su día a día. Precisamente en alianza con ACODAL, que es la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y con Loibon, que es una de nuestras marcas estratégicas, hoy contamos con expertos de primer nivel en el tema de PETAR. Entonces, el día de hoy tenemos al ingeniero Hugo Molano, que nos acompaña para dar inicio. Es nuestro expositor, es un ingeniero ambiental con magíster en ingeniería civil, con más de 15 años de experiencia en proyectos de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Entonces, su proyección o su experiencia está concentrada en evaluación técnica de petares, en la parte hidráulica y de modelación de procesos, optimización de infraestructura, análisis, gestión de riesgos técnicos, aportando una visión integral para la toma de decisiones en proyectos de agua y saneamiento. Posterior a esto, tenemos el acercamiento del ingeniero Sandro Casale. Él es el gerente técnico y de ventas de Loibon, que por supuesto es una de nuestras marcas estratégicas acá en Loibon. Entonces, sabemos que precisamente estamos acá para poder tener y
abarcar toda la información posible y estar alineados con todo lo que podemos tener de esta parte técnica y de este contenido. Entonces, sin más preámbulos, porque sé que todos estamos esperando esta información, quiero darle paso a quien va a liderar el día de hoy, pues nuestro masterclass, que es el ingeniero Hugo Molano. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo. El espacio ya es todo tuyo. Muy buenos días a todos. Eh, ya, creo que ya salí en pantalla. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer a Codal, también a Avantica y lo vivo pues, por la invitación y, como decía la compañera, a los asistentes. Comencemos. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Y todavía no, está cargando. Listo, ahora sí se ve. ¿Listo? Perfecto. Sí, ya ahora sí. Bueno, eh, durante los próximos minutos, lo que queremos es hablar un poco y profundizar sobre el monitoreo de acuerdo a la PETAR, para PETARes de acuerdo con la resolución 0631 del 2015, pero digamos que me gustaría que fuéramos un poco más allá y lo miráramos desde un concepto más operacional que del propio cumplimiento, ¿sí? Esta razón o la idea de este enfoque es que los datos son una herramienta demasiado poderosa para poder tomar decisiones dentro de los sistemas de tratamiento y bien utilizados, bien medidos, bien analizados, pues son una herramienta muy poderosa para tanto operar bien, operar eficientemente y cumplir con la normatividad. Me gustaría comenzar como con una pregunta sencilla y es, ¿para qué monitoreamos realmente una PETAR? Muchos, digamos que podemos decir, para cumplir, porque a veces pues la norma es la que lleva la parada, pero más allá de reportar los resultados, ¿qué decisiones podemos tomar con los datos? ¿Sí? Hay un concepto muy importante y es que medir no siempre significa monitorear. Entonces, quiero que digamos, tomemos esta primera pregunta con la que abro la conferencia para que la vayamos desarrollando a través de la presentación. Em, Como pueden ver aquí, vemos como un comparativo muy sencillo eh, 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 entre un monitoreo normativo y un monitoreo operacional. El monitoreo normativo, digamos que es lo que se va a enfocar en verificar los límites del vertimiento, documentar un cumplimiento, porque pues nos toca reportar que estamos cumpliendo, reportar eso ante una autoridad ambiental y pues se define también unas frecuencias para establecer los temas de obligaciones regulatorias. Sin embargo, el monitoreo operacional es un poco más detallado, ¿sí? Y requiere un poco más de tiempo y de análisis para que pues, nuestra operación sea la adecuada. ¿Con qué comenzamos? Digamos, ¿con qué nos puede servir un monitoreo operacional? Detectar cambios antes de una falla. Perdón, aquí utilizo el láser. Evaluar las eficiencias de los procesos que tenemos dentro de un sistema. Ajustar la operación eh, dependiendo ya de una evidencia, de un comportamiento, de un seguimiento, no ajustar la operación, digamos, con un dato o que se cayó la eficiencia o pasó algo en alguno de nuestros reactores biológicos y tomamos más bien una decisión em, reactiva, no analizada. Y un punto muy importante que a veces no se tiene en cuenta es que los datos operacionales nos pueden sustentar y asegurar optimizaciones o ampliaciones o inversiones a futuro, pues mucho más
detalladas y alineadas con el comportamiento de cada planta. En general, la norma define un marco de cumplimiento, pero la operación nos exige interpretar el comportamiento de la planta. Son dos conceptos completamente, digamos, que si yo opero bien, tengo un buen vertimiento, para que tenga problemas en operación y no lleve mis parámetros controlados diariamente, puedo cumplir, pero también hay un riesgo dentro de esa operación sin un seguimiento de los datos operacionales. En general, pues podemos cumplir, pero no es suficiente para llevar una operación adecuada en las plantas de tratamiento. Entremos, digamos, como en materia ya puntual y no pretendo ni quiero que nos pongamos a analizar la norma artículo por artículo y que revisemos si qué sirve, qué no sirve, o qué aplica, qué no aplica, sino la idea es que nos llevemos todos una idea clara de lo que requiere la norma, de lo que nos pide la norma, pero cómo podemos mejorar no solo lo que es nuestro vertimiento, sino la aplicación de de un buen análisis de datos y de seguimiento operacional. Establece que la norma en general no nos da una lista única de parámetros para todos los vertimientos, nos da unos valores límites aplicables, lo cual depende mucho, ¿no? Ustedes, para que lo vayamos teniendo en nuestras anotaciones, depende mucho del tipo de agua residual, de la actividad económica, si es agua residual doméstica, si es agua residual industrial, y el receptor del vertimiento. Aquí hay un ejemplo sencillo, digamos, de los parámetros más comunes que son objeto de control en la resolución, pero esos parámetros, digamos, pueden tener dos puntos finales de descarga o vertimiento o al alcantarillado. eh, si está, digamos, tiene la posibilidad de conectarse al alcantarillado de la ciudad Hugo, o a discúlpame, una te fuente de agua interrumpo. superficial. Lo que pasa es que el audio se Sí. escucha entrecortado, entonces no sé si de pronto se puede apagar la cámara y Ah, pues ok. revisar si de pronto con eso pues carga un poco mejor. Entonces Listo. revisemos de esa forma. Muchas gracias. Dame un momento. Dame un momento. Hola, hola, hola. Sí, ¿Mejor? parece ser que mejor. Vale, listo, perfecto. Eh, Listo. Entonces, estábamos en que teníamos dos posibles fuentes digamos, dos posibles puntos finales o descargas o vertimientos. El alcantarillado y el cuerpo superficial de agua que la resolución nos da una guía, nos establece los límites aplicables, pero nosotros debemos tener un concepto muy claro, es qué tipo de agua residual produzco, eh, cuál es mi actividad que está asociada a lo anterior y a dónde voy a descargar finalmente, ¿sí? Porque no es lo mismo, ya lo vamos a ver, descargar al cuerpo superficial de agua que descargar al alcantarillado de, de nuestra ciudad o población. Y viene la pregunta, ¿a dónde descargo? En casos puntuales, ¿dónde descargo? No es lo mismo descargar a la fuente superficial de agua, discúlpenme aquí, lo coloco otra vez el punto láser, a un cuerpo superficial que de alcantarillado. Aquí les presentamos un pequeño, digamos, cuadro comparativo muy sencillo y que podemos tener siempre cada vez que tengamos un objeto o un proyecto en donde el alcance es definir el punto de vertimiento y qué implica cada uno de los dos. Entonces, para un cuerpo superficial de agua, pues el vertimiento llega directamente al río, quebrada o cauce. Debe cumplir los límites aplicables al vertimiento del cuerpo de agua. Esto es súper importante porque de aquí está muy ligado con el tema de los permisos de vertimiento y con los modelos de calidad de agua. Más adelante vamos a ver unos ejemplos al respecto. ¿Qué sucede con esto? Que aquí yo tengo un comportamiento particular de cada fuente receptor. Es decir,
Hay ríos en los que mi capacidad de depuración es mucho menor que otras fuentes, otros ríos, otras quebradas donde puede ser pues mucho mayor. Y eso influye mucho en las tecnologías que vayamos a seleccionar, en las eficiencias y pues por consiguiente en costos de operación y mantenimiento. Como les comentaba, el receptor ambiental es directamente el cuerpo de agua. El objetivo es proteger ese cuerpo. Ese es nuestro, digamos, el objetivo principal ambiental es garantizar que el cuerpo no se deteriore cuando nosotros estamos descargando agua residual tratada con ciertas características. Y aplican los parámetros y límites correspondientes al tipo de vertimiento de actividad. Como recuerdan, pues lo primero que debemos hacer es identificar a dónde puedo descargar, dónde, bueno, si no tengo opciones, a dónde debo descargar y qué actividad estoy generando y cuáles, digamos, son mis calidades de agua que estoy produciendo, que entran a la planta para determinar eficiencia. Pero tenemos por el otro lado el alcantarillado público, que digamos que en este caso no es tan restrictivo, por decirlo así, no es tan exigente en muchas cosas, tanto en la calidad como del agua, como vertimiento, como en los trámites necesarios pues, para poder registrar o solicitar el permiso de vertimientos. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que el vertimiento ingresa a un sistema de alcantarillado eh, donde estamos ubicados en cierta población o ciudad. El usuario debe cumplir unos límites aplicables al vertimiento a alcantarillado. Son, digamos, los dos. Este depende de las características del cuerpo receptor. Acá es un vertimiento a un sistema, una red de transporte de agua residual dentro de la ciudad. Aquí hay una infraestructura que transporta y finalmente debe tratar el agua residual. Y el objetivo aquí no es proteger el cuerpo de agua final, sino proteger el sistema de alcantarillado y proteger de alguna manera la PETAR municipal o el sistema de tratamiento centralizado que se tenga. ¿Por qué? Porque en una ciudad tenemos distintas actividades económicas, industrias de todo tipo, domésticos, restaurantes, bueno, etcétera. Y los sistemas de tratamiento centralizados se diseñan para unas características normalmente de agua residual doméstica. Entonces, cargas de parámetros inhibidores pueden dañar nuestro tratamiento biológico, concentraciones muy altas de grasas o de sólidos pueden intervenir en nuestro tratamiento. Entonces, nuestro objetivo en la descarga del alcantarillado no es proteger el cuerpo, para eso es la PETAR final, la que se encarga de proteger el río, sino nosotros debemos es garantizar una protección a la infraestructura de saneamiento, que es el transporte y el tratamiento. Y igualmente, pues aplican parámetros y límites correspondientes. Eh, Recuerden que el receptor del vertimiento define qué requisitos debemos consultar. O sea, eso no es generalizado, siempre tenemos casos puntuales y cada punto, cada caso, cada proyecto en particular, pues debe tener un análisis puntual. No recomendamos asumir límites por analogías, se debe identificar, como vengo resaltando, el tipo de agua residual, la actividad generadora y el cuerpo receptor. Antes de aplicar las resoluciones, debemos tener muy claro cuál es nuestro contexto y en dónde estamos. ¿Sí? Siguiente. Ahora, esto es, vamos entrando un poco a qué hacemos con los datos. ¿Sí? Como pueden ver aquí, nosotros podemos tener mismos datos, pero podemos tener dos interpretaciones. Eh, la gráfica que ustedes ven es una gráfica de unos monitoreos de seguimiento que se le realizaron a una planta de aguas residuales, donde tenemos tres parámetros que son de cubo, la línea azul, la línea roja es la DBO y los sólidos suspendidos totales es la línea verde. Y estos son los resultados de monitoreos desde el 2018 hasta el 2024. Aquí colocamos unos límites,
¿cierto? Estos límites aquí son nuestra guía de diseño porque esto era un análisis para la ampliación de un sistema de tratamiento, pero pueden ser límites permisivos o límites ya de descarga que nos ha indicado o la norma, la 631, digamos, en el caso puntual que ya hayamos seleccionado la tabla, hayamos hecho nuestros análisis, o el modelo de calidad de agua de la fuente receptora, donde nos indica que las concentraciones máximas que debemos descargar para mantener el cuerpo con sus funciones naturales y de hidrodinámica, pues, valga la redundancia, natural. Pero tenemos dos interpretaciones, ¿sí? La interpretación normativa de esta gráfica, si asumimos que estos son los límites, como ejemplo, es ¿cumplo o no cumplo? ¿Sí? Lo puedo comparar contra un límite que podría ser esta línea eh, punteada. Mi resultado del efluente es, pues, reporto, está bien, ok, sigo, y sigo con mi operación como está. Y una fotografía del momento, es decir, tomé la muestra, entregué el resultado, la autoridad me dice, está bien, siga operando, no hay problema. Pero ahora la otra visión o la otra interpretación es qué está ocurriendo en la beta realmente. O sea, ¿qué me indican estos cambios de pendiente? ¿Qué me indican que tenga crecimientos abruptos, caídas importantes? ¿Por qué se dieron? ¿Qué tendencia tengo? ¿Qué pasó en estos momentos con mi proceso, con mi eficiencia? Y cómo se comporta la planta con el tiempo. Entonces aquí ya no es cumplo o no cumplo, sino por qué. O sea, ¿por qué me estaba sucediendo eso? Eh, Aquí, digamos, en este caso puntual, y no quiero demorarme mucho, pero lo que teníamos era que analizar los datos de diseño de la planta que ustedes están viendo. La de cubo de diseño es de 1044, la de BO de diseño era de 480 y las sólidos suspendidos totales de diseño eran de 324. Al analizar toda la data histórica y empezar a hacernos la pregunta ¿por qué? ¿Qué pasó con el efluente? ¿Cuál es la tendencia de la calidad de agua residual afluente al sistema? Encontramos estos comportamientos y uno de los resultados más importantes era que los sólidos suspendidos totales nunca estu- eh, se comportaron cerca a su valor de diseño, sino siempre estuvieron por encima. ¿Qué nos indicó eso? Que el primer objetivo de nosotros como consultores para ampliar este sistema de tratamiento era analizar la línea del lodo, el tratamiento primario y cómo impactaba esto en los equipos seleccionados para 324 miligramos por litro, pero nunca estuvieron dentro de eso. Entonces dijimos que, ¿qué pasa? Tenemos datos para preguntarnos por qué y empezar a profundizar sobre el sistema de tratamiento. En general, el cumplimiento nos dice dónde estamos, que es lo que llamaba la fotografía del momento, pero el monitoreo operacional nos ayuda a entender por qué estamos aquí, ¿sí? O sea, eso es súper clave que lo tengamos presente. Del dato a la decisión. Nosotros hoy proponemos una metodología muy sencilla de 5 pasos en la que vemos cuál es la secuencia en la que medir o el dato, monitorear y hacerle seguimiento a los datos es muy importante y es relativamente sencilla. Digamos que todos en general la conocemos, pero aplicarla también es un poco complicado a veces por varias circunstancias operacionales o de infraestructura en nuestros sistemas de tratamiento. Pero sugerimos, primero, pues medir. Para esto, pues necesitamos monitorear parámetros básicos como el caudal, la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, DBO, DQ y sólidos suspendidos totales. Que si ustedes se dan cuenta en la norma están casi los mismos parámetros, con enfoques distintos. Dos, analizar, que fue lo que hicimos en la gráfica donde cogimos la información histórica, miramos tendencias, estimamos cargas relacionadas con los caudales afluentes, miramos eficiencias y buscamos relaciones entre parámetros para verificar que el sistema cómo está operando. ¿Está cumpliendo? Ok, está cumpliendo, pero ¿cómo está operando? ¿Está operando bien? ¿Está operando a un costo mayor?
está al límite, tiene los equipos al límite, los tiene sobrecargados, tiene flexibilidad operativa. Bueno, digamos que todas esas cosas y esos parámetros o esos aspectos nos permiten, pues, nos facilitan tomar decisiones con unas buenas mediciones dentro de la planta. Una vez analizamos, podemos interpretar, bueno, qué es lo que está cambiando, dónde ocurre, por qué ocurre, dónde fue, estamos midiendo dónde es, estamos midiendo adecuadamente, estamos haciendo seguimiento adecuadamente. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a tomar, a interpretar y a buscar, digamos, un poco de causas y soluciones. Y decidir. Entonces, cuando ya uno encuentra puntualmente, analiza, interpreta, puede tomar decisiones. ¿Qué debo ajustar? Debo ajustar recirculaciones, debo ajustar aire, debo ajustar purgas, dependiendo pues del sistema en general. Debo optimizar, es decir, ahí ya puedo decir o ajusto operación y puedo regular y mejorar mi, mi, mi confiabilidad y mi eficiencia operacional, o de optimizar. Y para optimizar, si tenemos datos, como les comentaba al principio, pues muy eh, importante para hacer las cosas muy hacia el comportamiento de la planta. Y posteriormente, pues ya se toma la decisión de si se interviene o no se interviene. Ya una vez se tomaron las otras, ya se descartaron las otras opciones y finalmente la opción, la indicación es intervenir. Y después vuelvo a medir con mis ajustes y operaciones cómo estuvo, qué impacto tuvo y empiezo a medir eficiencia. Una medición aislada es un resultado, pero una serie de datos interpretada es una herramienta de gestión. Eso es súper importante también que lo tengamos claro, que los datos son una herramienta clara de gestión, gestión operacional, gestión económica y gestión ambiental. ¿Sí? Y esto me lleva a que miremos dos casos puntuales de algo que la norma no me pide, pero el proceso sí. Si ustedes se dan cuenta, la resolución 631 nos habla de sólidos suspendidos totales, eh, una calidad del vertimiento relacionada a los sólidos suspendidos totales en cuánta carga de sólidos está recibiendo el cuerpo receptor del alcantarillado y si cumple o no cumple. O sea, en resumen, cuántos sólidos hay. Pero para mi equipo, para mi proceso, tener este dato está bien, pero este dato es súper clave para mi proceso, que me ayuda a evidenciar los sólidos suspendidos volátiles, la fracción orgánica de sólidos. Es un indicador indirecto de biomasa, aunque aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar algo, y es, no es que estrictamente equivalga a la biomasa activa. Los sólidos suspendidos volátiles incluyen fracciones orgánicas, pero operacionalmente este es un dato clave que nos permite tomar muchas decisiones sobre nuestro punto más delicado y más vulnerable, que es nuestro reactor biológico, ¿sí? El estado del proceso biológico y qué representan esos sólidos dentro de mi sistema. Aquí hago un ejemplo muy sencillo. Tenemos dos reactores y la pregunta es, a partir de lo que ustedes ven ahí, es, los dos reactores están iguales, ¿cierto? No vemos ninguna diferencia con la información que tenemos de sólidos suspendidos totales. Pero si yo al reactor A incluyo una medición de sólidos suspendidos volátiles y al reactor B también, ya esos reactores no son iguales. Ya los dos reactores tienen un parámetro adicional que son los sólidos suspendidos volátiles y su fracción cambia bastante. Y esas fracciones nos ayudan a tomar decisiones operativas porque nos están diciendo cómo está nuestra biomasa dentro del reactor. Entonces, la norma nos controla lo que sale de la PETAR, pero para el proceso también necesitamos conocer qué ocurre dentro de ella y por eso les dejaba este ejemplo.
Si nosotros no monitoreamos óleos suspendidos totales, estos dos reactores siempre van a ser iguales y siempre van a tener hasta entre 3.000, 3.200, bien, pero mi fracción de orgánica pues es súper importante dentro de mi proceso. Entonces, este es uno de los ejemplos pues, que es muy recurrente. Varias normas aquí dentro de Colombia no piden sólidos suspendidos volátiles. A veces he identificado ni siquiera en el agua residual afluente. Entonces, por eso quería ir un poquito más allá para que pues identifiquemos los, los parámetros y su funcionamiento y aplicación dentro de la operación. Y como les comentaba, un dato adicional cambia completamente nuestra interpretación. O sea, el mensaje es, los datos son un gran aliado de nosotros para tomar decisiones. Siguiente, ahora hablemos de la temperatura. La temperatura es mucho más que un parámetro de vertimiento. Y la temperatura es muy fácil de controlar y monitorear porque hay equipos portátiles, multiparamétricos, etcétera, que simplemente es tomar una muestra, poner la sonda y registrar. La resolución, pues, nos indica que es un límite aplicable y si cumplimos o no. Pero para el proceso es muy importante la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta la cinética biológica, la transferencia de oxígeno, afecta de manera positiva o negativa procesos aerobios y anaerobios y nos permite hacer diseños y evaluación de comportamiento de los procesos dentro del sistema de tratamiento. Esto es muy clave, muy importante y dentro de mi experiencia en plantas medianas y pequeñas, a veces las tomas de temperatura pasa desapercibida o, por ejemplo, cuando van a diseñar sistemas de tratamiento, piden las caracterizaciones para hacer los diseños, pero no hay datos de temperatura. Entonces, pues ahí hay un vacío, hay un gap que debemos, digamos, empezar a ser conscientes de que la temperatura es muy importante, es como el caudal, ¿sí? ¿Qué pasa? La, la, la temperatura dentro de un sistema de tratamiento va a tener dos interpretaciones y dos consecuencias distintas. Si yo lo quiero evaluar trasladando la norma dice que en el cuerpo receptor tengo un impacto térmico, afecta la disponibilidad de oxígeno disuelto, la velocidad de reacción y las tasas metabólicas. O sea, nuevamente nos devolvemos. El objetivo es proteger el cuerpo receptor y que las temperaturas pues no afecten su ecosistema, digamos, inicial u original o actual. Pero en una planta de aguas residuales la temperatura tiene otro impacto y otras consecuencias, ¿sí? Afecta la cinética biológica, como decíamos, el oxígeno disuelto, la eficiencia, las temperaturas son es uno de los parámetros más importantes para establecer eficiencias y condiciones críticas de operación. Y pues la demanda de energía en el momento en el que estamos trabajando con flujo de aire con sopladores o con aireación, ¿sí? Entonces la pregunta es, la norma nos dice a qué temperatura estoy descargando, pero el proceso nos pregunta qué está haciendo esa temperatura dentro de mi petar. O sea, eso es clave. Necesito saber qué pasa con la temperatura en mi planta y no solo tomar el dato, tener una gráfica y, sí, ahí está bien y no hay problema, estamos cumpliendo, ¿sí? Va mucho más allá digamos, de esa interpretación puntual. Y esto me lleva a que miremos, eh, perdón, igual el dato adicional cambió completamente en nuestra interpretación. Entonces, esto me lleva a que quiero mostrarles dos casos reales en los que analizamos datos operacionales y tomamos decisiones
sobre sistemas de tratamiento existentes, ¿sí? El primer caso real es el que ustedes pues, ven en pantalla, es cómo afecta la temperatura el desempeño de un filtro percolado. Les pongo un contexto rápido. Nosotros teníamos dentro de un sistema de tratamiento un filtro percolador que operaba bien, ¿sí? Pero el operador nos decía, tengo problemas en los meses de invierno. Se está cayendo mi eficiencia, pero no hemos podido identificar si es propiamente el filtro percolador, si son las recirculaciones, si es mi flushing o mi distribución de agua en el filtro percolador. O sea, no hemos podido identificar, pero a veces tenemos pérdida de eficiencia en ciertos meses del año y en ciertas condiciones puntuales del año. ¿Qué hicimos? Solicitamos la información histórica que ustedes ven acá y después de haber hecho los análisis estadísticos correspondientes, determinamos las variaciones de temperatura de todo el dato histórico que nos enviaron, ¿sí? Establecimos que el promedio de la temperatura es 21,6, la máxima reportada es 25,4 y la mínima es 16 grados. ¿Qué le propusimos al cliente? Le dijimos, pues ya teníamos más o menos una idea de que la temperatura era la que estaba afectando el sistema y le pedimos que hiciéramos una jornada de desempeño de 7 días donde tomamos muestras a la salida de cada filtro percolador, donde tomamos temperatura y de BO, de QO y sólidos suspendidos volátiles y totales. Se hicieron estas mediciones en horarios puntuales, cogimos horarios pico, caudal máximo horario, un caudal promedio y también evaluamos las condiciones de madrugada, valle, que serían los mínimos. Obtuvimos estos resultados que ustedes ven acá, que son el KT, el KT es el coeficiente utilizado en la ecuación de Keflender para cada uno de los monitoreos, y donde obtuvimos un promedio de 0,998. Corregimos a 16 grados, que era nuestra temperatura mínima que se había reportado dentro de todo el análisis histórico, y hicimos una comparación y analizamos, digamos, convertimos todos nuestros datos a eficiencia. La condición observada nos daba una eficiencia en remoción del filtro percolador cercana al 82%, pero cuando hicimos la corrección Arca 16, la eficiencia bajó 5 puntos. 5 puntos porcentuales, es decir, el 77% se cayó la eficiencia. ¿Qué implicaba esto? Esto es un golpe duro si nuestros límites de descarga son muy exigentes o si tenemos calidades de agua residual muy, muy, muy concentradas, por decirlo así. 5 puntos puede marcar una diferencia entre cumplo o no cumplo. ¿Y qué ajustes operacionales debo hacer? Entonces, en general, ¿qué se hizo? Hicimos la misma metodología que expusimos, tomamos datos de temperatura, interpretamos de manera eh, explícita e implícita todo el tema de la temperatura crítica, su análisis de cómo impactaba el K sub T y al final pues que tenía una menor remoción. ¿Qué decisiones se tomaron? Pues evaluar los filtros percoladores para esta temperatura, pero también hicimos recomendaciones operacionales cuando se presentan temperaturas bajas. Entonces, a partir de los datos que teníamos históricos, a partir, pues, digamos, de la ingeniería y de las herramientas de ingeniería que tenemos, pudimos darles unas recomendaciones operacionales y funcionaron en vez de hacer unas inversiones en infraestructura o cambios importantes en la planta de tratamiento. Esto, digamos que es una herramienta para el operador y el operador ya tiene la forma de evaluar cada vez que cae la temperatura, cómo está afectando su KT y hacer sus ajustes operacionales indicados.
Ahora quisiera mostrarles el caso número 2, donde nosotros, más que evaluar un sistema, lo que pretendíamos es optimizar la operación. Igualmente, ¿qué hicimos? Tomamos las mediciones históricas de calidad de agua, de temperatura, em, donde tenemos un promedio de 19 grados, 24 grados y 15 grados. Y los pongo un poco en contexto de cuál era el objetivo de este análisis. Este sistema de tratamiento tenía dos reactores de lodos activados y contaba con, perdón, tenía cuatro reactores de lodos activados y contaba con, pues, cuatro sopladores instalados, pero no contaban con variadores de frecuencia. Y el operador nos indicaba que en ciertos momentos, digamos, en ciertas temporadas, igual, él no podía cumplir con su objetivo de mantener un oxígeno disuelto por encima de 1.5, 1.6. Y él quería mantenerlo sobre 2 porque él evidenció que cuando estaba su oxígeno disuelto sobre 2, su sistema funcionaba mucho mejor. Eh, y pues que también su consumo energético estaba demasiado elevado porque los sopladores siempre estaban prendidos a la misma tasa, con la misma cantidad de aire, y pues lo que fluctuaba era la carga. Pues ahí estaba desperdiciando energía claramente en unos momentos y en otros no. Esas variaciones lo llevaron a pedir, digamos, una asesoría de debería ser el rango operativo, para que sus sopladores funcionaran con las variaciones de carga en general, pero con las variaciones de temperatura. ¿Qué hicimos? Nuevamente solicitamos todos los datos de la estadística de la temperatura, más caudales, más calidad de agua afluente a los reactores. Y em, lo que hicimos fue determinar cargas orgánicas en diferentes condiciones, en condiciones máximas, en condiciones promedio, en condiciones mínimas de variaciones de carga afluente, ¿sí? Ya después lo relacionamos con estas mismas temperaturas. Y obtuvimos cuál es la condición más crítica de carga orgánica, del sistema, y lo relacionamos pues con una gráfica sencilla que creo que ustedes conocen la mayoría, que es los requerimientos de DBO, de oxígeno por kilogramo libra de DBO en función del tiempo de retención de sólidos. Como pueden ver en esta gráfica, los requerimientos de aire varían con la temperatura del líquido aplicado a agua residual doméstica. Aclaro. Tomamos estos datos, las cargas, estimamos cuál era la carga máxima y empezamos a variar, las cargas que llegaban en sus condiciones máximas, promedio y mínima. Pero la carga nos decía una cosa, o sea, es decir, de- lo que, lo que variaba con respecto a las actividades de la cuenca afluente, pero teníamos que relacionarlo con algo que es tan delicado y tan importante como les comentaba, que es la temperatura. ¿Qué se hizo? Se calcularon los requerimientos de oxígeno para las condiciones igual de temperatura promedio, máxima y mínima, para todo el sistema, en función pues de la carga del caudal, bueno, la concentración del caudal, las temperaturas, y lo que obtuvimos fue estas variaciones de carga. Actualmente los sopladores estaban diseñados para garantizar más o menos 13.000 normales metro cúbico hora, pero cuando hicimos los estudios, ustedes se dan cuenta, perdón, 12.500 estaba más o menos, era lo que estaba como máximo de aire que estaban, entregando los sopladores. Pero si ustedes se dan cuenta, esto corresponde a una condición mínima, o sea, la condición más favorable. Cada vez que la carga aumentaba hacia estos, condiciones promedio y máxima, siempre estábamos en un déficit de aire y por eso se caía, a veces el oxígeno disuelto dentro del reactor. ¿Qué logramos con esto?
logramos mejorar la modulación y el turn down de los sopladores, darle un rango de operación en función de las variaciones de carga y de temperatura del sistema, 12.500, 16.000 es lo que se está operando, y darle flexibilidad al operador. Actualmente él ya puede recibir cargas variables y su consumo, tanto eléctrico, sus costos de operación, pero su operación ya fue ajustada basado en sus mismos datos operativos. Y pues tiene un sistema de aireación mucho más eficiente y mucho más flexible ante las variaciones pues, de carga eh, en el reactor. En general seguimos la misma metodología propuesta del dato. Tomamos temperatura, cargas orgánicas y características del agua, interpretamos estos datos, los relacionamos con cargas y obtuvimos cuánto eran los requerimientos de oxígeno en función de los tiempos de retención celular y se tomó una decisión de establecer unos rangos de operación, especificar unos equipos puntuales y darles un rango operativo, digamos, flexible y real para sus condiciones de operación. Esta planta, digamos, para que tengan una idea, tiene más o menos 12 años, la que fue objeto de este estudio. Entonces, pues la información histórica que teníamos era bien importante y amplia. ¿Qué es lo que al final nosotros buscamos con estos ejemplos? Es mostrarles y querer compartirles que los datos, los monitoreos están ligados no solo a cumplir la norma, sino a optimizar, a volver eficiente nuestra operación y tomar decisiones. Y lo más seguro es que si yo tengo una operación eficiente, mi consecuencia es que mi divertimiento cumpla. Y si tengo una operación eficiente es porque tengo monitoreos. Y si tengo monitoreos, puedo analizar datos. Y si puedo analizar datos, puedo tomar decisiones para mi sistema de tratamiento. En los dos casos que les mostramos, un simple dato que se monitoreó, que fue, pues digamos en este caso puntual la temperatura y más, digamos, lo que tenían de DBO que podíamos relacionar, pero la clave fue la temperatura, ¿sí? Si nosotros solo hubiéramos tenido DBO sin poderla relacionar con la temperatura, posiblemente estas variaciones eran muy distintas porque solo dependían de lo que venía de las actividades de la cuenca fluente, más no de sus variaciones de temperatura en el líquido. Entonces, por eso la temperatura termina siendo un factor y un parámetro demasiado importante en nuestros sistemas de tratamiento de agua residual. Entonces, pues comenzábamos la charla con una pregunta muy puntual. ¿Para qué monitoreamos realmente una petar? Y después digamos, de ver la exposición, ver algunos casos puntuales de cómo utilizamos los datos de monitoreos en un sistema, pues, ¿para qué monitoreamos? Monitoreamos para convertir los datos en decisiones. Y esas decisiones nos pueden permitir, primero, entender qué pasa con mi proceso, anticipar desviaciones, como les decía, optimizar la operación y asegurar un cumplimiento, que asegurar el cumplimiento es una consecuencia directa de tener una operación adecuada y una operación adecuada se tiene con datos, con monitoreos y con seguimiento. ¿Y cómo se logra? Midiendo, analizando, interpretando, tomar decisiones sobre los datos y verificar que nuestras decisiones hayan sido las correctas y que realmente hayamos optimizado, mejorado nuestro proceso. Que al final, recalco nuevamente, una buena operación, la consecuencia es un vertimiento que cumple. Y pues digamos que finalmente, para tomar buenas decisiones, el primer paso es contar con mediciones confiables y una instrumentación adecuada. Entonces, aquí ya los dejo con los expertos en equipos de medición
Espero les haya gustado la charla y nada, pues les agradezco su tiempo y su atención. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Mientras se conecta o comienza a cargar la presentación, el ingeniero Sandro, recordarles que si hay personas que tienen consultas para hacernos, las pueden escribir en el chat o en su defecto ya está habilitado los micrófonos también por si quieren participar. Y recordarles que en el chat se está enviando el link de asistencia para que lo diligencien, porque a estas personas le vamos a estar enviando la grabación, el certificado de asistencia y pues todas las memorias que tengamos del evento. Entonces es muy importante que puedan diligenciar este link para que puedan recibirlo. Perfecto, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Bien, yo voy solo prender la cámara por un instante para decir buenos días a todos. Me complace estar aquí el día de hoy con ustedes en esta presentación juntamente con nuestros socios de Avantica y el personal de Acodal y tener la oportunidad de hablar un poco acerca de Lovibond y su portafolio de productos para análisis de aguas. Hemos visto en la presentación del ingeniero Hugo la importancia del monitoreo de diversos parámetros de forma continua en la planta para lograr alcanzar la mejor eficiencia posible. Y solo un monitoreo puntual no refleja las condiciones de funcionamiento de una planta. Para optimizar es necesario conocer el comportamiento de la planta y para conocer ese comportamiento es necesario realizar mediciones frecuentes de diversos parámetros. El monitoreo no es importante solo del punto de vista del cumplimiento normativo, pero de la eficiencia de la planta. Bien, para que no tengamos problemas con el audio, voy a apagar la cámara para seguir la presentación. Bien, vamos a hablar un poco acerca de Lovibond. Primeiramente y brevemente un poco acerca de nuestra trayectoria. Lovibond ha sido creada por el señor Joseph William Lovibond en Inglaterra en el año de 1885. El señor Lovibond tenía negocio de fabricación de cervezas y la necesidad de tener una presentación consistente del color de las cervezas que producía lo impulsó a desarrollar la escala de color Lovibond RYBN y el primer comparador de color comercial. Entonces, Lovibond nació con medición de colores. Lovibond empezó en el área de calidad de aguas el año 1950. Ya en el año 1953 lanzamos nuestro manual de métodos colorimétricos que se llamaba SECAM y que es similar a nuestro manual de métodos actual, que está disponible en nuestra página en internet. Y desde 1997 nuestra fábrica en Alemania ha obtenido la certificación ISO 9001. Hoy en día todas nuestras plantas tienen certificación ISO 9001. Actualmente la empresa es una empresa familiar que pertenece a la familia Voss y que actúa en las áreas de medición de color y calidad de aguas. Nosotros contamos con más de 500 empleados, estamos presentes en más de 150 países, tenemos 4 plantas de fabricación en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y India. Y en total tenemos más de 3.000 productos en nuestro portafolio. Tenemos más de 140 años de existencia y solo alcanzamos este tiempo debido a la aceptación de nuestros productos. Nosotros tenemos en nuestro portafolio de calidad de aguas equipos reactivos y consumibles
Nosotros suministramos el sistema completo. Los reactivos son fabricados mayoritariamente en Alemania y Estados Unidos, y hay presentaciones en forma líquida, polvo y tabletas. Tenemos una amplia gama de parámetros disponibles y las metodologías tienen como referencia fuentes reconocidas internacionalmente. Nuestros kits de reactivos traen instrucciones de uso con paso a paso ilustrado, vienen premedidos y listos para el uso y son fabricados en larga escala, lo que nos permite tener precios competitivos y un óptimo control de calidad. Los equipos son fabricados en Alemania, cuentan con 2 años de garantía, soporte de fábrica y literatura disponible en idioma español. Nosotros tenemos una línea de reactivos en tubos de prueba. En esta línea están, por ejemplo, los reactivos para pruebas de DQO, amonio, nitrato, nitrógeno total, fosfato, sustancias activas ao azul de metileno e outros parâmetros. Estes são tubos de 16 milímetros de diâmetro, que é uma medida estándar e presente em instrumentos de outras marcas, lo que significa que é possível utilizar nossos reactivos também em fotômetros de outras marcas, por meio da inserção de uma curva de calibração. Nosotros tenemos disponible un portafolio de tubos de prueba que son de la familia Vario, que son reactivos directamente compatibles con los contratipos de Hatch. Estos reactivos se utilizan en las curvas originales de los equipos Hatch y de la misma forma, se usan de la misma forma que los reactivos de Hatch, porque ambos utilizan la misma metodología. Tenemos disponibles también una gama de reactivos en polvo que vienen envasados en estos sachets que se ven aquí. Son reactivos, essa forma de envase, de hecho, permite uma maior facilidade de uso, uma mais fácil apertura e também um bom prazo de caducidade. Nosotros tenemos disponibles también un portafolio de estos reactivos en polvo de la familia Vario, que como ya mencioné, son reactivos directamente compatibles con los contratipos de Hatch y son utilizados de la misma forma. Es importante mencionar que Hatch y Lovibond son empresas distintas y no tienen ningún tipo de asociación o cooperación comercial. Lovibond es una otra alternativa. Tenemos también un portafolio de reactivos en tabletas. Estos reactivos se destacan principalmente por la larga caducidad, son de 5 a 10 años de la fecha de fabricación, y por permitir la mejor repetibilidad posible debido a permitir una dosificación más precisa del reactivo. Tenemos también algunos reactivos de forma líquida, pero los reactivos líquidos suelen tener una fecha de caducidad más corta. Nuestros procedimientos analíticos cuentan con un paso a paso ilustrado, como pueden ver en la ilustración en la pantalla. Esto para facilitar el uso mismo por personas que no tengan formación química. En nuestra página en internet tenemos disponible nuestro manual de métodos, que trae todos nuestros métodos colorimétricos. Son más de 1100 páginas de información y está disponible para descargar de forma gratuita y ya en idioma español. Ahora, hablando un poco de nuestro portafolio de equipos, tenemos una línea de medidores electroquímicos con la presencia de algunos medidores de bolsillo, por ejemplo, de la serie SD10 a SD30, siendo el SD10 un equipo dedicado a pH, el SD20 dedicado a ORP y el SD30
es un equipo para medición de conductividad, sólidos totales disueltos y salinidad en uno solo equipo. Estos equipos son a prueba de agua, poseen electrodo reemplazable, compensación automática de temperatura, reconocimiento automático de los estándares de calibración, pantalla iluminada y apagamiento automático después de 8 minutos de inactividad. La iluminación en pantalla cambia de color, queda verde cuando está en uso normal e azul durante o processo de calibração. Adicionalmente, os SD10 e SD20 têm também uma função de alarma. Quando se ativa a alarma, a iluminação da pantalla cambia a color rojo. O SD40 integra o portafólio de medidores de bolsillo e é a função de um SD10 com um SD30. Las demás características son iguales al de los SD10 a SD30. También tenemos en nuestra línea de electroquímica el medidor multiparámetros SD335, que puede medir pH, ORP, conductividad, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto y salinidad y temperatura. Es un equipo a prueba de agua, proteção IP67, com capa de proteção anti-caída, pantalla grande e iluminada, e que pode ser alimentado por pilas recargáveis de íons hidretos metálicos de níquel ou por meio de su puerto micro USB. O equipo possui memória de registro de dados de 8 GB, o que permite almacenar uma grande quantidade de dados, e estes dados podem ser facilmente transferidos para um computador em formato de arquivos separados, de valores separados por coma, e utilizando su puerto micro USB. El SD400 é um equipo dedicado à medição de oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto é um parâmetro de controle essencial em las lagunas ou tanques de lodo activo. O nível de oxígeno disuelto é essencial para uma degradação eficiente da matéria orgânica e, consequentemente, é essencial para a eficiência da planta em la remoção da carga orgânica. O equipo mide o oxígeno disuelto em um rango de 0 a 50 mg por litro e a temperatura de -5 a +50 Celsius. O equipo possui barômetro integrado que permite a correção automática da medição em base a cambios da pressão barométrica, isto sem necessidade de recalibração. O equipo usa a tecnologia de medição luminescente, que é óptica. Ou seja, o equipo não possui eletrodos metálicos, eletrólito ou membrana permeável. Isto resulta em uma muito baixa frequência de mantenimento e calibrações. Não sofre interferência por íons disueltos no água, não é afetado por la presença de sulfuro de hidrógeno e não requer agitação ou que a muestra esteja em movimento. Para a prova de demanda bioquímica de oxígeno, que é outro parâmetro bastante importante, temos o BD600, que é um equipo que está de acordo ao estándar método 5210D. O equipo tem rango de trabalho de 0 a 4.000 mg por litro, distribuído em 7 escalas de medição. Apresenta o resultado da demanda bioquímica de oxígeno de forma direta em miligramas por litro, sem calculações, e possui teclas de acesso direto a cada dos frascos de medição para uma verificação imediata dos resultados. Os frascos se accedem de forma direta por meio de estas teclas que aparecem com o símbolo del cabeçal e com um ponto rojo. O equipo possui pantalla gráfica que permite elegir e comparar os gráficos de hasta 3 muestras simultaneamente. Os dados podem ser exportados por meio de tarjeta SD, memória USB ou conexão direta com um computador. O agitador magnético não tem partes móveis
e isto resulta em necessidade zero de mantenimento. Depois de terminado o período de prueba do equipo, o equipo finaliza a medição e mantém os dados registrados. Se pode asignar uma identificação a cada cabeça de medição. Estas são as cabeças de medição. Então, se pode asignar uma identificação a cada uma dessas cabeças. E os dados quedam almacenados em cada cabeça. Por isto, a posição do sensor no equipo não é relevante e se pode cambiar também ao largo do período de prova que os dados siguen almacenados em la cabeça de medição. Em nosso portafólio de colorimetria, temos um colorímetro multiparâmetros que é o MD610. É um equipo que traz métodos integrados que permitem analisar mais de 44 parâmetros diferentes. O equipo também permite que o usuário insira 35 métodos próprios. O equipo permite configurar uma lista de los métodos favoritos para que apareçam só os métodos que são efetivamente utilizados em local de uso. É um equipo a prueba de água, classificação IP68, que utiliza fuentes de luz LED de alta durabilidade, tem mais de 25.000 horas, suporta mais de 25.000 horas de uso. E o equipo possui 6 diferentes longitudes de onda. Com isto é possível utilizar sempre a longitude de onda mais adequada a cada prova. Conta com pantalla gráfica, com iluminação, e permite almacenar 500 resultados com fecha, hora e identificação da muestra e transferir os dados por meio de comunicação Bluetooth para nossa aplicação gratuita AquaLX, que está disponível para sistemas Android e iOS, ou também para um computador. O equipo permite actualização de firmware para que os usuários possam ter disponíveis os métodos mais atuais lançados por Lovibond, sem ter a necessidade de cambiar de equipo. Também está disponível um set de estándares de verificação que permite verificar as 6 longitudes de onda disponíveis no equipo. Temos um espectrofotômetro visível, que é o XD7000, e um modelo de espectrofotômetro UV visível, que é o XD7500. Estes equipos compartem algumas características que mencionarei a seguir, e ambos traem mais de 150 métodos pré-programados e permitem insertar 100 métodos do usuário. Os equipos contam com o controle de acesso por login e contrasenha para hasta 100 usuários, e cada usuário pode estar assignado a um dos 3 níveis de acesso permissíveis, que são administrador, usuário e invitado. Estes equipos contam com suporte de celdas multifuncional, que permite trabalhar com celdas redondas de 13 mm, 16 mm e 24 mm, bem como com celdas retangulares de 10 mm, 20 mm e 50 mm, sem necessidade de adaptadores. Traz leitura integrada de código de barras para os reativos em tubos. Estes espaços que se veem, esses espaços negros que se veem em la etiqueta de los tubos, representam o código de barra que é leído por el espectrofotômetro. E com isto, ao insertar o tubo no equipo, o equipo elige automaticamente o método correto para fazer a prova. Então, evita errores. É possível almacenar hasta 5.000 resultados nestes equipos, com fecha, hora, identificação de muestra e identificação do usuário.
El equipo cuenta con puerto USB que permite la conexión de un teclado USB que puede ser utilizado para ingresar datos, tales como la identificación de la muestra, y también es posible operar el equipo por medio de ese teclado USB. El firmware también es actualizable para poder contar con los métodos más actuales que lanzamos sin necesidad de cambiar de equipo. Estos equipos poseen también funciones de aseguramiento de calidad, las P-Check, M-Check y S-Check. La función P-Check permite evaluar todo el sistema de medición del equipo por medio del uso de filtros ópticos de ohmio, didímio y densidad óptica. Es posible configurar ese intervalo de verificación entre 1 y 52 semanas y configurar si el equipo quedará o no bloqueado en caso de que no pase en la prueba. La función M-Check permite evaluar la performance de todos los métodos analíticos por medio del análisis de soluciones estándares de valores conocidos. Esta función se puede habilitar o no para cada uno de los métodos disponibles y el intervalo de verificación se puede configurar para un intervalo de tiempo o un número de pruebas realizadas. El método solo podrá ser utilizado si essa função esté habilitada después que el equipo pase en la prueba. La función S-Check está disponible siempre al final de cada prueba y permite evaluar la existencia de interferentes en el análisis por medio de la técnica de adición de estándar, que es en inglés spiking. El equipo funciona con 12 voltios corriente continua, lo que permite su uso en campo, sea conectado a un encendedor de cigarrillo del auto o del carro, o a una batería externa de 12 voltios. Las diferencias entre el XD 7000 y el XD 7500 están básicamente en el rango de trabajo y en la fuente de luz. El XD 7000 utiliza una fuente de luz halógena de tungsteno que tiene una vida útil media de 1000 horas de uso y trabaja en el rango de 320 hasta 1100 nanómetros. El XD 7500 utiliza una única fuente de luz de xenón que tiene vida útil media de 13.000 horas de uso y trabaja en el rango de 190 hasta 1100 nanómetros, o sea, el rango UV visible. Ambos equipos poseen ancho de banda espectral de 4 nanómetros. Como un breve resumen, nosotros suministramos la solución completa, o sea, los equipos, los reactivos necesarios, consumibles y refacciones. Nuestros equipos en general poseen 2 años de garantía porque confiamos en la calidad de nuestros productos. Los electrodos poseen 6 meses de garantía porque son un tipo de consumible y su vida útil está relacionada mucho ao cuidado en su uso. Contamos com distribuição local por meio de Avantica. Eles possuem assistência técnica própria e que ha sido capacitada por nós. Nossos reactivos vêm listos para o uso e já premedidos, lo que facilita o uso. Os usuários têm mais tempo disponível para enfocar em las atividades principais de sua função. Nosotros fabricamos los reactivos en larga escala, por esto tenemos precios competitivos y una excelente calidad. Tenemos nuestro portafolio de reactivos compatibles con los equipos de Hatch, que es nuestra línea Vario. Avantica y nosotros suministramos todo el soporte durante ese proceso de cambio de marcas.
Tenemos las informaciones disponibles en idioma español, catálogos, manuales, página en internet, procedimientos analíticos, soporte de fábrica. También nuestro manual de métodos está disponible para bajar de forma gratuita en nuestra página en internet. Son más de 1100 páginas de informaciones con instrucciones detalladas y en idioma español. Bien, gracias por su atención. Ahora abrimos este espacio para responder a alguna pregunta que puedan tener. Y paso la palabra nuevamente al personal de Avantica. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Sandro. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Listo, muchísimas Sí, sí. gracias, Sandro, ingeniero Hugo, ingeniero Sandro, muchísimas gracias. Pues la verdad fue una información bastante completa sobre todo el monitoreo de PETAR y el cumplimiento normativo. Realmente nos dejan bastantes herramientas valiosas para que podamos aplicar en cada uno de nuestros sectores. Entonces, pues ahora sí podemos abrir el espacio de preguntas. Los invito a que por favor nos puedan escribir si tienen alguna inquietud en el chat o si prefieren puedan activar su micrófono para preguntar directamente pues a nuestros expertos. No tenemos ninguna duda adicional. Ingeniero, yo tenía una aparte con respecto a lo que mencionaba de los equipos, y era que al mostrar el portafolio de los fotómetros, que veíamos la parte del MD600 y la línea pues de los MD, para quienes hoy hacen estos análisis de forma natural o con equipos más básicos, ¿qué tan grande es la diferencia en confiabilidad y repetibilidad de los resultados al pasar a un fotómetro como este? Eso en cuanto a los fotómetros, ¿sí? Y para alguien que está pensando en cuál equipo le conviene, ¿nos podrías dar por favor un ejemplo de en qué caso recomendarías el espectrofotómetro, los que mostrabas del XD7000, el XD7500, en comparación con los fotómetros de la línea MD? Ok, déjame compartir la pantalla nuevamente. Bien, el MD610 es un colorímetro. Entonces, todo colorímetro tiene ya longitudes de onda fijas. Entonces, básicamente lo que direcciona, por ejemplo, la escoja de un colorímetro o un espectrofotómetro serían básicamente dos cosas: la necesidad de utilizar para algún método propio una longitud de onda muy específica para una prueba que no esté disponible en el colorímetro. Y muchas veces también la necesidad de una calibración acreditada, porque los colorímetros tienen longitudes de onda fijas que no coinciden con las longitudes de onda de los filtros ópticos. Entonces, no es posible utilizar estos filtros que he mencionado de ohmio, de dimio y densidad óptica para verificar un colorímetro, porque los picos y los valles de las curvas de estos filtros no coinciden usualmente con las longitudes de ondas disponibles en colorímetros. También es usual que se haga un barrido en el filtro para verificar si coincide con el certificado del filtro, si la respuesta del equipo coincide con el certificado del filtro. Y esto no es posible hacer un barrido con un colorímetro. Entonces, usualmente laboratorios que son acreditados ISO 17025 suelen optar más por un espectrofotómetro por ese tema de certificación, de calibración acreditada. Pero en términos de utilizar métodos ya
pré-programados ya disponibles en el equipo, no habría problema en utilizar un colorímetro. Además, el colorímetro es un equipo más económico. Entonces, diría que para laboratorios acreditados ISO 17025, la mejor escoja sería por un espectrofotómetro. Y para laboratorios de operación, por ejemplo, la mejor escoja sería un colorímetro por la portabilidad, la versatilidad y también por el costo y la protección contra agua también, que es otra diferencia. Un espectrofotómetro, por ser un equipo más de laboratorio, tiene un grado de protección contra agua inferior a de un colorímetro como ese, el MD610, que tiene grado de protección IP68. Pero básicamente es esto. Muchísimas gracias, ingeniero. En la primera parte, donde el ingeniero Hugo nos mencionaba que todo el análisis parte de contar con mediciones confiables, pues pensando en plantas medianas o pequeñas que quizás no tienen tanta capacidad de instrumentación, ¿cuáles finalmente serían estos parámetros, perdón, que se priorizarían como para monitorear primero y empezar a pasar de ese cumplimiento normativo al control operacional? Hola, me preguntas a mí, ¿cierto? La pregunta es Sí, dirigida a ingeniero mí. Hugo, correcto, desde la Vale, primera sí. parte. Vale, sí, digamos, esa es una pregunta muy, muy chévere porque es el caso común en nuestro medio que las plantas pequeñas y medianas, alcanzaría a clasificar, no tienen la capacidad económica para adquirir y mantener ciertos equipos de telemetría y demás. Entonces, yo considero que lo básico para una planta de aguas residuales es un multiparámetro, claramente por el tema de temperatura, que era lo que nos enfocamos un poco en este webinar. La de QO me parece excelente porque es un parámetro que nos ayuda a entender un poco el tema de materia orgánica más la fracción inorgánica y es muy sencillo de realizar. eh, Sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles. Si tienen reactores de lodos activados, el oxígeno disuelto, pues es digamos, el comodín. Podría ser un tema de oxígeno disuelto puntual y claramente caudal. El caudal tiene que sí o sí registrarse y medirse. Yo creo que con eso bueno, en general, ¿sí? Porque ya ciertas tecnologías requieren seguimiento un poco más avanzados en alcalinidad, cuando tienen nitrificación, cuando tienen tratamientos anaerobios, etcétera, pero creo que con esos podríamos tener una operación adecuada en plantas pequeñas y medianas. Muchísimas gracias, ingeniero, por la información. Bueno, con esto ya llegamos al final de nuestro webinar. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y pues las preguntas y la información que fueron pues poniendo por medio del chat. Entonces, les recuerdo que pueden seguir toda la información de Avántica directamente desde nuestra página web. Ya contamos con toda la información del Lobbyvon directamente desde nuestra página, entonces van a poder encontrar toda la sección de información desde fotómetros, espectrofotometría, DBO, DQO, cada uno de estos parámetros que hoy estamos revisando que son bastante críticos al momento de tener nuestro control operacional y normativo como lo queremos pues alinear a nuestros procesos. Entonces, por otro lado, si aún no han completado su inscripción para recibir el certificado de participación, entonces los invito a hacerlo por favor antes de que cerremos la sesión. El enlace lo van a encontrar en el chat. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a cada uno de ustedes. Ingeniero Hugo, ingeniero Sandro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que todos tengan un excelente día. Hasta luego. Ha sido un placer. Gracias, hasta Muchas luego. gracias a todos y Gracias. hasta pronto. Hasta luego, Gracias a muchísimas todos. Hasta gracias. luego. Que estén muy Hasta bien. luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Feliz día para gracias. todos. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Feliz tarde. Un excelente fin de semana a todos. Gracias, bendiciones.